Creo que a estas alturas está de más decir que una buena iluminación puede cambiar rotundamente el escenario de un juego. Es más, en algunos casos, la luz es uno de los principales pilares para su soporte, expresión y estilo visual. Desde el punto de vista del desarrollo, trabajar con luces se puede tornar muy engorroso si tenemos que programarlas o setearlas de manera individual, sobre todo si tenemos un número considerable en nuestra escena. Y ahí es donde aparece LightMaster para ayudarnos. En este video te voy a contar mi experiencia para crear, configurar y gestionar luces dentro de una escena sin tener que programar absolutamente nada gracias a LightMaster. ¿Comenzamos? Así es, amigas y amigos, bienvenidos a Mandrill. Como dije en un principio, la estrella de este video se llama LightMaster y lo pueden obtener de manera totalmente gratuita en el Asset Store de Unity, junto a este otro asset que voy a utilizar como escenario para hacer las pruebas, el cual también es gratuito, Free Cartoon World. Voy a dejar todos los enlaces para que puedan acceder a los mismos en la descripción de este video. Básicamente, y como su autor lo dice, LightMaster se puede usar tanto para gestionar las luces de tu escena como también para agregar de manera rápida efectos básicos sobre las mismas. De esta manera podremos cambiar su intensidad, su color, encenderlas, apagarlas por grupo, en un intervalo de tiempo, entre otras cosas. Pero antes que nada tenemos que conocer los tres componentes principales de LightMaster para entender cómo funciona. El primero es Light Manager, el cual es el encargado de administrar nuestra lista de tags para poder manejar nuestras luces dentro de la escena. Asignando estos tags a un grupo de luces, por ejemplo, vamos a poder apagarlas en conjunto y al mismo tiempo. El segundo componente es Light Controller, el cual se debe agregar en todas las luces a las que queramos configurar y manejar a través de LightMaster. Y el tercer y último componente importante es Light Action, quien nos ayudará a realizar diferentes acciones relacionadas con las luces, encenderlas, instanciarlas, switchear su estado, etc. de una manera rápida y fácil. Ahora sí, ya estamos listos para poner en marcha nuestro plan lumínico en esta escena de la ciudad, así que manos a la obra. En primer lugar, agregamos estos assets a nuestra biblioteca creando un nuevo proyecto. En mi caso, utilicé la versión 2022.3 de Unity. Y luego importamos tanto LightMaster como Free Cartoon World al mismo desde la ventana del Package Manager. Para no arruinar nada de lo que vino originalmente, duplico la escena demo perteneciente al pack de la ciudad, la copio en otra carpeta, solamente para mantener las cosas más o menos ordenadas, y la abro para comenzar a trabajar sobre ella. Como pueden ver, el escenario original es este. Luego de las modificaciones que haremos, agregando luces y algunos efectos de partículas, lo vamos a dejar así. Primero desactivamos las luces direccionales de la escena para dar un efecto de noche y el contraste lumínico que deseamos. Luego creamos un Game Object vacío, el cual utilizaremos para organizar las luces que iremos agregando a partir de ahora. Ahora procedemos a crear nuestra lista de tags, los cuales se utilizarán más adelante para establecer a qué grupo pertenece cada luz. Para nuestro ejemplo, crearemos los tags Car Lights para los faros de los patrulleros, Siren para las luces de las sirenas y Street Lights para las luces de la calle. Como dijimos anteriormente, asignarle un tag a una luz nos facilita enormemente la tarea de gestionarlas, ya que podremos aplicar la mayoría de las acciones disponibles en grupo o por lotes. Creamos el Light Manager dentro de la escena, el cual básicamente es un Game Object con el componente del mismo nombre y lo asociamos con nuestra lista de tags recién creada. Tenemos que procurar que este objeto no se destruya, tal como lo recomienda su autor en la documentación. Ahora sí, creamos la primera luz Spotlight, la cual estará ubicada en uno de los faros del auto de la policía. Ajustamos algunos valores como la intensidad, color, dirección y para finalizar, el paso más importante es agregar un Light Controller como componente adicional en la luz y lo configuramos. Una vez que tenemos todos los valores seteados en esta luz, la duplicamos y la ubicamos en los faros de los patrulleros restantes. Para las luces de la calle, agregué algunos efectos disponibles del Light Controller de cada una de ellas.
En algunos casos opté por setear algún efecto de cambio de intensidad con transición suave y en otras un efecto de luz intermitente, emulando el funcionamiento de una luz dañada. Algunos de los efectos que se pueden lograr con tan solo unos clics son los que aparecen en este ejemplo, en donde podemos variar la intensidad, el color o la intermitencia en el tiempo. Solo tenés que jugar con los valores disponibles y seguramente podés lograr varios efectos muy originales e interesantes. Y hablando de intermitencia en el tiempo, es hora de crear un efecto similar para las luces de los patrulleros. Para ello, creo una nueva luz Spotlight, asignándole los valores que se ven en pantalla y un color rojo. Para finalizar, agrego un Light Controller, seteo los valores en el tiempo de la siguiente manera, indicando un delay en el inicio para que se intercale con su compañera, es decir, la otra luz que irá a su lado de color azul. Una vez que tenemos las sirenas configuradas, duplicamos las mismas y las ubicamos en los otros dos patrulleros, cambiando mínimamente la duración en segundos de luz encendida y apagada, para que no se ejecuten todas al mismo tiempo. Por último, y como punto muy importante, LightMaster nos permite interactuar con las luces a través de las interacciones con botones o eventos de Unity. Para este caso, se me ocurrió agregar un botón en la interfaz para que, al hacer clic en él, podamos encender o apagar todas las luces de una sola vez. Para ello, agrego el botón dentro del canvas y le sumo el componente de Light Action, dentro del cual seteo la opción de Toggle Light, que no es otra cosa más que switchar el estado de las mismas cada vez que se presione el botón. Día, noche, día, noche. Para finalizar, seteamos el evento OnClick con la referencia al mismo botón y seleccionando LightAction.PerformAction para que se ejecute la acción elegida previamente. Ahora sí, vamos a probar todo esto que hicimos para ver cómo funcionan las luces con LightMaster en nuestra escena. Excelente, seguramente van a tener un montón de ideas para probar y aplicar LightMaster en sus proyectos. Si es así, compartan sus experiencias aquí en la caja de comentarios para seguir aprendiendo e intercambiando ideas entre todos. Y si te gustó el video, compartilo con tus otros amigos y amigas nerd y regálanos ese like que tanto nos ayuda a seguir trayendo contenido de este tipo al canal. Nos vemos en el próximo video.